Estamos con la siguiente invitada, me refiero a Rosana de Olivera. Ella es dirigente de Cabildo Abierto, tuvo un papel muy activo en INISA hasta octubre, donde dejó su cargo. Y bueno, estaremos hablando de varios temas de actualidad, algunas propuestas que están vinculadas con sumar, por ejemplo, inteligencia de las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Hay muchas cosas sobre la mesa que, bueno, ahondaremos con ella en minutos. ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer acompañarlos y saludar a todo el país, porque nos están viendo de todo el país. Es un gusto poder entrar y estar en contacto con todos los televidentes. Bueno, hablemos un poco de esta propuesta, que en realidad no sé si es que nace a partir de tu experiencia en INISA y entender que el crimen organizado viene, bueno, ocupando un lugar lamentablemente en la sociedad. Sí, por supuesto. Surge, mientras fui la presidenta del INISA, tuve una participación muy activa con cooperación internacional con el programa El Pacto, que significa Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado. Sí. Allí me vinculé con una institución italiana, que bueno, Italia es la tierra que ha luchado contra la mafia desde hace muchísimos años y tienen una excelente experiencia. Y bueno, viendo la realidad de los adolescentes que empezábamos a tener vinculados, que venían mucho de la frontera con Rivera, vinculados a bandas narcotraficantes muy importantes de Brasil, como el PCC, Os Manos, varias organizaciones que antes no había, empezamos a tener esos adolescentes, llegamos a tener hasta 10 en un momento. Y bueno, empecé a exponer en esas instancias, a compartir información con otras jerarquías de América Latina y ver ya lo que estaba pasando en la región, un poco para ver si podíamos prevenir, creo que ya es tarde, pero sí entendí que Uruguay tiene que tener un plan integral contra el crimen transnacional organizado. ¿Por qué? Porque el crimen, como lo dice la palabra, es transnacional, el abordaje tiene que ser global. Uruguay solo, Brasil solo, Chile solo, no. Tienen que ser los países en cooperación. ¿Por qué? Porque tienen que intercambiar información en tiempo real, por eso lo de la inteligencia. Y el otro tema es que el narcotráfico es uno de los delitos que manejan estas bandas criminales transnacionales, pero está la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el cibercrimen. Uruguay es un paraíso en ese sentido, no tenemos casi leyes que puedan prevenir los ciberdelitos, el lavado de activos. ¿Sí? Pegarle un golpe fuerte en lo que son las finanzas. Son empresas ya multinacionales que atraviesan todos los países, que no tienen límites ni legales ni de fronteras. Entonces, los estados tienen que ser muy ágiles y estar muy... Si no, uno tiene la sensación de que siempre la va corriendo atrás. Pero la adquisición, perdón que te corte, Rosana, la adquisición de la inteligencia de las Fuerzas Armadas sería como el elemento clave en tu parecer. Inteligencia hay en varias instituciones. Porque en la policía ya hay. Por eso hay. Lo que digo es que tienen que trabajar. Nosotros nos hemos reunido con referentes en las diferentes instituciones que tienen que ver, porque no solamente el Ministerio de Interior, el Ministerio de Defensa, Banco Central, DGI, las cámaras inmobiliarias, o sea, vinculado al lavado, hay muchas empresas privadas también. Muchos actores que están ahí. Muchos actores, y muchos tienen inteligencia. Lo que me quedan serias dudas, después de algunos estudios que hemos hecho, es qué tan eficiente están trabajando, o sea, qué tan eficientemente están trabajando y compartiendo esa información. Yo creo que ya hoy Uruguay podría sentarse en una mesa referentes de todas estas organizaciones y empezar a trabajar, porque hay desde que capacitar a los jueces, a los fiscales, a todas las personas, funcionarias públicas que están vinculadas a esto, porque hay que actualizarse, hay que ayornarse. Ellos mutan muy rápidamente en sus propuestas y en sus formas de operar. Pero son captados desde Uruguay, son personas que operan desde el exterior y que luego ingresan a nuestro país. ¿Qué has podido detectar? Los adolescentes que tenemos en INISA han delinquido del lado uruguayo, obviamente, por eso los tenemos, pero vienen de Brasil profundo. Bien. ¿Sí? Y en general esos adolescentes tienen muchos años porque vienen con delitos muy graves y reiterados. Por ejemplo, delitos que tampoco estábamos acostumbrados a ver, como el sicariato, ¿verdad? Porque lamentablemente los adolescentes son utilizados. Son adolescentes que vienen de entornos muy vulnerables, que las familias se han dedicado al delito, o sea que lo que prácticamente conocen desde que nacen es el delito. No han tenido oportunidad de conocer otras realidades. Entonces, muy fácilmente los captan, porque los seducen, les dan alguna ropa de marca, enseguida adquieren dinero y bueno, fácil, y los involucran. Después que los involucran y ya empiezan a operar para estas bandas, es muy difícil salir. Esa es la realidad. Uno ve las realidades de las pandillas en Centroamérica.
Por suerte, acá todavía no existe ese fenómeno, pero nadie dice que no. A ver, a veces creo que Uruguay tiene como una mirada adormecida de lo que pasa, porque Rosario está acá enfrente y lo que pasa en Centroamérica no está tan lejos tampoco. Pero esa mirada la tiene, por ejemplo, el Ministerio del Interior. Bueno, no lo sé. Cabildo Abierto ha hecho varias propuestas a través de nuestro líder a los 3 ministros que hemos tenido en el Ministerio del Interior y no han sido escuchadas. Nosotros, desde el Espacio de los Pueblos Libres, que es la agrupación nacional que represento, estamos trabajando desde el 26 de octubre hasta la fecha en que Uruguay, y seguimos insistiendo y repitiéndolo, tiene que tener un plan integral contra el crimen organizado. ¿Por qué? Porque sin seguridad pública no somos libres. O sea, ya cuando en el barrio la señora te dice, porque cuando recorremos los barrios nos dicen que tienen miedo de sacar la basura o que a los niños les están enseñando protocolos antibalas en las escuelas de Villa Española. Sí. O sea, es muy triste. Sí. A mí, No, te lo comento esto del Ministerio del Interior porque justo hoy además repasamos algunas cifras vinculadas con los delitos. Sí, que han bajado. Y señala toda una disminución. Mismo Sanjurjo acá nos señaló que lo del crimen organizado no llegaba ni al 5%. Fue De los 5 homicidios. de los Dice homicidios que vinculados. Menos del 5% de los homicidios están Entonces, relacionados con el digo, narcotráfico. cuando empezamos a escuchar diferentes discursos dentro de lo que es la coalición de gobierno, no sabemos un poco... Hay una discordancia ahí entre claro. los discursos políticos por un lado y por otro el discurso del Ministerio del Interior que hace referencia a que ¿En qué se basan? ¿Cuáles son las tampoco cifras influye tanto oficiales? En los homicidios. Yo me alegro que hayan mejorado, porque sí, esta es una cifra que salió ayer, creo, o antes de ayer, es una cifra muy fresca, que hayan, la verdad que celebro, porque de verdad que todos tenemos que estar codo a codo en este tema, porque nos va la vida a todos, queremos vivir en un país tranquilo, que nuestros hijos puedan caminar por la calle sin tener que mirar para atrás o cambiarse los championes y llevarlos en la mochila y ir con otros. Ese tipo de cosas que a mí me pasó con mis hijos y la verdad que uno dice, pucha, no es buena calidad de vida, no quiero vivir así, no quiero vivir mirando para el costado, si voy a entrar al cajero, mira, si se me acerca una moto, ya tener miedo, la verdad que no quiero tener un país seguro, próspero y justo. Desde el punto de vista de la inteligencia de las Fuerzas Armadas, y justo hacías referencia al líder de Cabildo Abierto, Guido Menini Ríos, se ha referido al punto de la inclusión de las Fuerzas Armadas en el combate a la inseguridad en nuestro país en reiteradas ocasiones, y tiene un punto bastante contrario a lo que se viene diciendo de la policía militar. Él entiende que se puede llegar a desprestigiar las Fuerzas Armadas, uno de los elementos que todavía preserva, a su entender, la confianza, digamos, de la ciudadanía en ese sentido. ¿Cómo le cae este tipo de propuestas, teniendo en cuenta que sería, en cierto punto, incluir a la inteligencia de las Fuerzas Armadas en lo que es el combate a la seguridad? Cabildo Abierto está en contra de que las Fuerzas Armadas participen en el terreno, porque esa es una función netamente policial. Lo que sí entendemos del Espacio de los Pueblos Libres, que desde la inteligencia, todas las dependencias del Estado que tengan inteligencia es información, que puede ser información abierta. Lo que pasa es que hay que cruzarla, porque si yo tengo la información guardada en el cajón y vos tenés la información tuya guardada en el cajón y vos tenés la información tuya guardada en el cajón, no hacemos nada. La información, o sea, tiene que haber... Nosotros lo que proponemos es que haya una mesa permanente que se puede formar ya, hoy, con esas personas y empezar a coordinar. Y no solamente en la información, en la capacitación. Hay países de la región que ya se están firmando convenios para, por ejemplo... tener las mismas figuras legales y poder... Porque hay todo una... Nosotros, los estados tienen que colaborar, pero además tienen sus propias leyes. Pero las leyes tienen que ahora estar en concordancia con los otros países para poder compartir, porque es todo tiene que estar legal. Claro. Entonces, todos esos avances, la capacitación también de los funcionarios en lo que es el crimen organizado, porque para todos los uruguayos es algo nuevo, el crimen organizado. ¿Qué es el crimen transnacional organizado? Entonces, lo que nosotros decimos es que esto tiene que ser ya, porque yo he escuchado a algunos precandidatos decir que sí van a hacer un plan integral contra el crimen organizado, pero a partir de la rendición de cuentas próxima. ¿Eso saben cuándo es? En agosto del año que viene. ¿Vamos a darle 1 año y medio de ventaja al crimen organizado? Cada día que pasa que no hacemos algo para combatir el crimen organizado, ellos están avanzando. Ahora, Rosana, una pata que me parece fundamental cuando hablamos de seguridad pública es el tema de las cárceles, el tema de la reclusión. Vos lo habrás visto en el INISA y hay que trabajar porque allí también hay un debe vinculado, por un lado, con los derechos humanos. Hay situaciones muy complejas dentro de los centros penitenciarios y también con una rehabilitación que no es. No es. Tenemos un debe muy grande, como tú decís, es verdad.
nosotros hemos dejado demostrado que en el INISA claramente que las cantidades son diferentes. No vamos a comparar 300, 350 adolescentes con 15.000 más o menos 15.000, sí. Pero nosotros demostramos, pero INISA también antes había fugas todos los días, había conflicto todos los días. La realidad del INISA hoy, sin duda, es que se transformó la cultura de la violencia, ¿sí? Había en 2019 181 casos de intentos de autoeliminación, perdón, y cuando yo me fui hasta junio había 7, o sea, se hizo una transformación. Claro, hay que estar convencidos. Primero hay que poner la mirada en las cárceles. Todos, sí, porque a veces uno le da la sensación que hay gente que, o sea, que preferimos no mirar, que no nos gusta porque es feo, porque nos trae problemas. No, hay que mirarlas. Eso nos define como sociedad. Pero, ¿dirigentes políticos hace referencia que no miran a las cárceles? Sí. ¿O quiénes no miran? Sí, poca gente mira a las cárceles. Pero autoridades. Poca gente mira las cárceles. A mí me queda esa sensación. Yo me he dedicado con compromiso y con dedicación. Yo soy una socióloga, una ciudadana hasta 3 años y medio común y corriente, una vecina de mi barrio, con 2 hijos, mi familia, mi perro, o sea, y veía las cosas y yo decía, pero ¿por qué las cosas no se hacen? Hay que tener el convencimiento y la determinación y querer hacerlo. Claro, para eso hay que ser valiente y hay que pararse firme ante muchas situaciones y dar las batallas que hay que dar, porque nosotros gestionar genera realidad, ¿sí? Porque la política pública en el cajón no sirve para nada si no lo concretamos. Yo creo que hace falta mucho de gestionar, de transformar en realidad los planes estratégicos y los programas de gobierno que tenemos en los papeles. Porque los papeles y en las campañas se prometen, pero después eso hay que llevarlo a la realidad. Nosotros en INISA comprobamos que eso se puede. Pero ¿crees que hay una parte, perdón, Pau, hay una parte discursiva y hay otra parte de gestión que no se hace, que hay que prestarle atención? Yo lo que creo que hay que poner las personas indicadas, y no solamente hablo del perfil académico, sino del perfil en cuanto a su carácter, a su integridad, a su... hay varias características de la persona para llevar adelante una institución. Porque, repito, hay que tener el convencimiento, hay que tener la determinación y hay que pararse firme ante algunas situaciones, porque lamentablemente las instituciones, yo hablo desde el INISA, están muy politizadas, partidizadas, muy, y eso le hace mucho mal a la institución, ni que hablar al público al que nos debemos, que son los adolescentes, también los funcionarios, pero cuando uno tiene las cosas claras de que y velar por el bien mayor, no importa de dónde venga la idea, quién la traiga. Yo siempre tuve claro eso, no me dejo llevar, si bien represento un partido político, está claro, pero yo vi en ese tiempo que las cosas se manejan de manera muy partidizadas y no está bien. Ahora, ¿vos crees que hay una real intención de mejorar y de combatir el crimen organizado, teniendo en cuenta de que también se señala que el narcotráfico en definitiva mueve la economía, porque también hay un poder allí? Bueno, no sé, no tengo pruebas, no me consta, pero sería muy triste que eso fuera así, porque ellos instalan estados paralelos, ¿sí? Yo tengo un hijo que está en México y el otro día me mandó una foto de una camioneta y le dijeron, cuando llegues a México no hables con ninguna persona que te parezca que sea del Ministerio de Defensa o de la policía, porque puede ser un narco. Yo no quiero que eso pase en mi país. Yo no quiero que el crimen organizado capte los estados a través de la corrupción. ¿Qué pasa? Tienen mucho poder, tienen mucho dinero. Llegan a donde quieren, tienen los mejores profesionales, contratan las mejores empresas de logística. O sea, el poder económico les da. Por eso hay que tener políticas antilavado muy fuertes y hay que poner el foco en esas cosas, pero de verdad, con convencimiento y con determinación. Y repito estas 2 palabras porque son las 2 principales valores que me parece que tenemos que tener en estos momentos. Así que esa es mi postura. Rosana, te cambio un poco de tema para hablar de política partidaria. ¿Vos pensás que podrías llegar a ser una fórmula paritaria con Guido? Yo sé que salió en la prensa una noticia en ese sentido. Nosotros no hay nada hablado. El espacio de los pueblos libres se crea porque la gente lo pide. Todas las decisiones son tomadas de manera democrática. Es la gente la que va a decidir quién va en dónde. Yo desde el primer día que me sumé a Cabildo Abierto en el 2019, que estuve en el programa de gobierno en la parte social, porque soy socióloga, pero también estuve como jefa de prensa, encargada de la prensa. También conduje actos en todos los lugares del país. O sea,
soy una persona que me entrego a la causa desde donde se me necesite y así también me sumé al espacio de los pueblos libres. Pero así que eso... no lo has hablado a la interna, no se tenés ha ninguna hablado, propuesta. Eso No. ya te digo, me desperté el jueves porque fue búsqueda y me llegó la noticia y me empezaron a llegar las felicitaciones y yo no entendía nada, ¿no? Eso fue algo que no sé de dónde salió, no sé si lo generó la prensa mismo, no hay nada hablado, eso falta mucho tiempo, Sí. la campaña recién empieza, no estamos pensando en eso todavía. Pero si te lo ofrece, Cuando llegue el momento, Lo valorarás. lo valoraremos de acuerdo al momento, no nos vamos a adelantar, hay que esperar y la gente va a decidir el lugar que pretenda para cada uno. siguiendo en el hilo de Cabildo Abierto, te quería preguntar, como mujer cabildante, ¿qué reflexión hiciste o qué balance hiciste luego de que Capillera y Moncillo se fueran del partido, siendo dos mujeres que además, bueno, pusieron arriba de la mesa o un signo de pregunta más bien del rol de la mujer en el partido? La verdad que no sé qué fue lo que les sucedió. Sí. Sé lo mismo que ustedes, lo que vieron, porque no es que tenga un vínculo con ninguna de las dos, si bien Capillera fue una de las únicas diputadas que recorrió INISA conmigo, así que estoy muy agradecida porque ella sí se interiorizó por el tema de los centros de privación de libertad de adolescentes, así que lo valoré mucho en su momento y lo valoro siempre. Habrán tenido sus motivos, yo no lo sé. Bueno, la política, así como llegan, también salen y esos movimientos son naturales en un partido que tiene solo 5 años. No podemos perder de vista que Cabildo fue una excepción. Creo que en el mundo nunca había pasado que en 6 meses un partido tuviera los votos que tuvo y alcanzara los lugares que alcanzó tanto en el Senado como, como en diputados. Fue algo distinto y bueno, estas cosas pasan. ¿Y cómo es tu experiencia dentro del Cabildo? Mi experiencia, yo ¿Te dan el lugar que...? estoy muy orgullosa del lugar que me dieron, que ocupé. Muy orgullosa. Me siento una servidora pública. Nunca pierdo de vista cada día que me levanto de que yo estoy acá porque la gente quiso que estuviéramos acá. Porque a veces me parece que el poder lo tiene la gente, pero no podemos los que tenemos, los lugares que tenemos, no podemos olvidarlo nunca. Eso, estamos en representación de alguien. Así que tenemos que hacer las cosas lo mejor que podamos. Nos podemos equivocar, obviamente, todos los que hacemos nos equivocamos, pero siempre pensando en el bien mayor y dándolo todo, desde lo intelectual, lo creativo, desde la empatía, desde el amor, yo desplegué mis alas en todo mi potencial y traté de dar lo mejor. Dejé la vida en esta institución y espero que se pueda mantener lo que se ¿Estás logró. conforme con el rol que tuvo Cabildo dentro de la coalición? Porque, bueno, sin duda fue el partido que generó más encontronazos, sobre todo con el presidente, con el Partido Nacional, y también pensando en una nueva elección, ¿no? En una nueva coalición, ¿qué lugar ocuparía allí? Cabildo siempre tiene una mirada distinta a la que tiene el Partido Nacional, distinta a la que tiene el Partido Colorado, por supuesto distinta a la que tiene el Frente Amplio. Y defiende su posición. A mí me parece que por eso estoy acá, porque yo hice lo mismo en INISA, defendí mi posición. En INISA quizás nunca se había dado que hubiera 3, porque siempre hay 2 de un mismo partido y esta fue una excepción por tener una coalición, digamos. Hubo alguien del Partido Nacional, alguien del Frente Amplio y alguien de Cabildo Abierto, alguien de un partido nuevo, con una mirada distinta y sin embargo, nada, me convencía de lo que pienso y de hacia dónde voy y de cuáles son los objetivos y siempre repito, pensando en el bien mayor. Así es mucho más fácil tomar las decisiones, porque uno piensa, por ejemplo, viene una propuesta tuya y de repente vos sos de la oposición. A mí, yo no valoraba eso en los directorios. Sin embargo, cuando venían de mi parte, no era de la misma manera. Y a eso me parece que es muy mezquino y muy perverso, porque estamos pensando en adolescentes que están en conflicto con la ley penal. O sea, todo lo que sea bueno para ellos tiene que pasar. Y con los funcionarios lo mismo. Entonces, me parece que a veces, repito, son instituciones que están muy politizadas, muy partidizadas y le hace mucho daño al Estado, a las instituciones y en definitiva a la democracia. ¿Cómo crees que es el rol de la mujer hoy en la política? En nuestro país, obviamente. ¿Cómo es? Si es suficiente la cantidad de mujeres que hay. Mira, yo creo en la coparticipación de hombres y mujeres en todos lados. Desde la vianda del nene hasta llevarlo al pediatra, o cambiarle los pañales, o sacar el perro, o llevarlo al club, desde ahí a llevarlo a vacunar. Padres, papá y mamá, o hoy tenemos familias que son diversas, puede ser una abuela, puede ser un tío, bueno, no importa, la familia es la base de la sociedad y nosotros la defendemos a muerte. La familia que sea tiene que
tener la corresponsabilidad tanto en la crianza de los hijos como en lo doméstico y también en los otros espacios, ya sea gremios, sean empresas privadas, que a veces los directorios están masculinizados. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones importantes en lugares importantes y tenemos que estar, somos el 52% de las mujeres Claro, pero en la lamentablemente sociedad. eso no se ve reflejado a nivel parlamentario. Bueno, mira, Cabildo Abierto, y lo digo con orgullo, fue uno de los partidos que mejor representación femenina tuvo en los legislativos. Creo que tuvimos en el 2019, bueno, porque ahora hubo algunos cambios, pero digo, fue casi un 34% de participación femenina, lo que nos posiciona muy bien. Así que si todos los partidos tomaran ese camino, estaríamos mejor. Yo creo que las mujeres tienen que ser parte porque son parte de la sociedad importante y tienen que estar... mira, el Ministerio de Defensa tiene un proyecto, el CIE, que también hizo un estudio con encuestas y entrevistas en lo que tiene que ver con la participación femenina en las misiones de paz. Sí. Y detectaron que hacía falta más mujeres. Y yo estuve en el lanzamiento de ese evento, que es un proyecto que inició en 2019, pero que continuó en y se concretó en porque detectaba que necesitaban la figura femenina, porque tiene otro tipo de comunicación, porque tiene otro tipo de empatía, que complemente el trabajo que se hace en la misión de paz con los hombres. Esto es codo a codo con los hombres, nos complementamos, Sí. así que Pero a tu en entender, todos los hay un espacios... debe de mujeres Sí, políticas. Sí, Bueno, hay un debe. vamos a ver Bueno, ahora. viste que hay un proyecto de Gloria De Gloria Rodríguez, no Facundo sé si Santana. lo tenés presente. Sí, sé que hay. ¿Y qué opinas al respecto? No, bueno, yo creo, a ver, después los caminos hay que verlos. No conozco el proyecto al detalle. Cuando sea legisladora y estudie los casos en profundidad sí. con mi equipo de trabajo y capaz que les puedo dar una... Lo que sí entiendo es que tiene que estar esa mirada, porque nosotros somos distintos biológicamente, hombres y mujeres, y tenemos una sensibilidad distinta, y bueno, y entonces las decisiones, los Es problemas... necesario eso. Pero para que sea más rica la solución, y para que los proyectos de ley que quizás tengan... Cuanto más participantes haya con diferente clase social, con diferente género o edades, también a mí me preocupa algo que es el tema de la edad. El promedio de legisladores de nuestro país es creo que más de 50. Sí. Bueno, también sería bueno que hubiera más jóvenes, porque tienen otra perspectiva, porque están muy apáticos a la política y eso le hace muy mal. A mí me gustaría que hubiera más jóvenes también en el Parlamento. Sí. Rosana, me quedó pendiente una que está vinculada con el INISA porque hoy repasando algo de información vi que más del 40% de las personas que están son mayores de edad, que están Exacto. recluidas. Y allí uno piensa cómo es el abordaje, ¿no? Porque no es el mismo el abordaje para un menor que para un mayor. Sí, exacto. Nosotros antes de irnos, el último mes, tuvimos varias reuniones con el Instituto de Derechos Humanos, que de hecho fue el que hizo un informe, lo digo porque está bueno recalcarlo, un informe que fue de febrero a septiembre del 2023, visitando los centros de manera sin avisar y diversa, y Aleatoria. el informe final fue que el INISA tenía los derechos garantizados, así que con eso uno se va tranquilo. Me preguntabas por la edad, claro, tenemos muchos, incluso con los cambios en la LUC, hasta 27 años, podríamos llegar a tener, no ahora porque el cambio fue muy reciente, pero podríamos llegar a tener a futuro hombres de 27 años. Sí. Entonces, y tenemos niños de 13. La propuesta seguro que tiene que ser otra. No es lo mismo una propuesta para un niño de 13 que para un señor de 27, las necesidades, las oportunidades, el estudio. La rehabilitación. La rehabilitación es distinta. Entonces, con el Instituto de Derechos Humanos quedó un convenio, ellos quedaron, no sé qué, la verdad que no sé en qué está porque yo después me fui, pero sí quedó la preocupación y el abordaje en combinación, en convenio con el INISA para ver qué solución se le da. En algunos países hay como institutos intermedios que va de los 18 hasta los 22 y después sí pasan a las cárceles de adultos. Pero bueno, eso sería algo a resolver, que serán las gestiones venideras. Bien, pero ahí detectaste que hay un problema en el que trabajar, ¿no? Sí, seguro. Sin duda. ¿Algo más? No, me queda. No, pero es de política en general. ¿Cómo esperás esta campaña? Ya se habló, ni siquiera arrancó muy suavecito todavía, y ya se habla de operaciones políticas, controles. ¿Cómo la ves el tono? Cortitas, si se puede. Espero que seamos honestos intelectualmente todos quienes estamos involucrados en política. El país necesita soluciones.
no se puede entrar en el nivel que a veces uno ve. La verdad que a mí me pone muy mal, porque hay temas como este del crimen organizado, como este de los adolescentes en conflicto con la ley, como las cárceles. La verdad que tenemos que estar enfocados en los temas importantes, el trabajo, la educación, la salud de las personas. Me parece que hay temas importantes que estar peleándonos por cosas que la verdad a mí, qué sé yo, desearía que fuera una discusión o un debate desde la sensatez, primero que nada, y un poquito más elevado en lo que tiene que ver con las soluciones que tenemos que darles a la gente. Muchas gracias, Rosana, por tu tiempo. Un gusto recibirte. Gracias a ustedes y estoy a las órdenes.